Bien, hermano, acomodémonos un momento, no nos va a tomar mucho tiempo, realmente es algo que de una u otra manera ya lo sabemos, simplemente tal vez nos ayude esto a organizar mejor las ideas o los sucesos de cómo ocurrió todo. Nosotros, como ya sabemos, estamos en el primer día de panes sin levadura. De hecho, estamos en la parte donde Israel ya estaba caminando por el desierto. Y así lo veo, hermano, comiendo mango en el desierto. No, de hecho la escritura nos da la pauta para darnos cuenta de que una vez que terminó la ceremonia de Pesaj, todos los israelitas estuvieron en sus casas hasta la mañana. En la mañana emprendieron el viaje hasta algo que se llama Gosén. Llegaron hasta Sucot. Esto tomó todo lo que es la porción del día después de la ceremonia de Pesaj. A la noche, o estaríamos para hacer una mejor referencia, en la noche, por ejemplo, ayer en la noche, ellos prácticamente estaban emprendiendo viajes fuera de Egipto. Esto era algo que se consideraba una fiesta. De hecho, como les decía, la ceremonia de Pesaj es una ceremonia, es una conmemoración, pero una vez al caer el sol y empieza lo que es primer día de panes sin levadura, la escritura menciona de que era una fiesta. ¿Fiesta por qué? Porque básicamente no eran más esclavos, emprendían el viaje para ser libres y se supone que ellos deberían de estar alegres y cargando todo lo que tenían que cargar para llegar a esa tierra prometida. Vamos a leer el libro de Lucas 22:7. Lucas 22:7 dice así: entonces se acercó el día de Matzah, en el cual el cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado. Vean, se necesita aclarar algo, porque esto es algo que se ha malinterpretado en cuanto a lo que son las celebraciones desde el ámbito, del punto de vista del judaísmo y a cómo realmente ocurrió. Y yo puedo decir, estamos en las fiestas de panes sin levadura o en las fiestas de la Pascua, pero la fiesta de Pascua involucra Pesaj, panes sin levadura y primeros frutos. Al conglomerado de estas tres fiestas se le conoce como las fiestas de Pascua. Esto lo menciona en el caso que ustedes escuchen la palabra en la fiesta de Pascua o en el día de Pascua. Está haciendo referencia prácticamente a cualquiera de estos días. Ahora, ¿cuándo el cordero era sacrificado? El cordero tenía que ser sacrificado el día 13, en la porción del día. El día 13, en la porción del día, la gente llevaba su cordero al templo. El sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba, para que estuvieran listos para la puesta del sol, iniciando el día 14. Esto era lo que ocurría. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 12, dice: antes del primer día de Matzah, de panes sin levadura, cuando sacrificaban a los corderos para Pesaj, los talmidín de Yeshua le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar el ceder? Como lo mencioné antes, el día 13 se sacrificaban los corderos para comerlo al inicio del día 14 a la puesta del sol. Todos los sacerdotes que participaban de la muerte de los corderos estuvieron presentes en el día que Yeshua fue puesto en el madero. Todos. Ahora, recordemos algo. Hay una secuencia de sucesos que ocurrieron entre el día 14 y el inicio de panes sin levadura. Por ejemplo, ayer en la porción del día era día de preparación, pero en el día de ayer, el día que es después del ceder de Pesaj, es cuando Yeshua, como dicen, anda de Herodes a Pilato. En ese momento
Dice, los sacerdotes, todos los sacerdotes que participaban de los sacrificios estuvieron presentes en el martirio de Yeshua. Esto comprueba de que Yeshua no fue muerto el día 14, el día 15, sino en la porción del día del 14. Mateos 27. Gracias. Mateo 27, 41-42. Dice, de la misma forma los principales Cohanim, los principales sacerdotes, con los maestros de la Torá y los ancianos dijeron, Él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Así que es rey de Israel. Dejen que baje de la estaca, entonces así le creeremos. Esto que yo le estoy leyendo ahorita en Mateo comprueba, como les digo, de que todos los sacerdotes estuvieron presentes en la crucifixión de Yeshua. Pero déjenme arreglar un poquito esto. Yeshua toma el ceder de Pesaj finalizando el día 13, iniciando el día 14, de la misma manera como nosotros lo hicimos. Una vez de que ellos terminaron el ceder, la escritura menciona de que ellos salieron hacia dónde. ¿Recuerdan a dónde salieron ellos? Salieron al Getsemaní, al monte. Yeshua dice, después del ceder de Pesaj, él fue al Getsemaní. Ahí fue donde él fue arrestado. Ahora, si leemos el libro de Lucas 22:8, Lucas 22:8 dice lo siguiente. Yeshua dice, mandó a Kefas y a Yohanan con las siguientes instrucciones: vayan y preparen el ceder para que lo podamos comer. Mire, todas estas citas que yo voy leyendo muestran básicamente el paralelo que hay en el ceder de Pesaj en Egipto y lo que Yeshua estaba haciendo. Miren, desafortunadamente en lo que es la celebración del ceder de Pesaj de los judíos, ellos celebran el ceder de Pesaj y al mismo tiempo el inicio de panes sin levadura. Ellos lo hacen el día 14, finalizando el 14, iniciando el 15, lo cual escrituralmente está incorrecto, porque el día 15 lo que inicia es panes sin levadura, no es el ceder de Pesaj. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque hubo un tiempo, aún dentro de la misma congregación, de que hubieron personas que hicieron esto equivocadamente. Sí, es el día 14, esperaron que el día 14 terminara y lo hicieron el día 15 prácticamente, lo cual están fuera del tiempo correcto. Fuera del tiempo correcto. Leamos 1 Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23 dice así: porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yeshua, en la noche que fue traicionado, tomó pan, después que había pronunciado una bendición, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban, como un memorial hacia mí. Luego dice: por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que Él venga. Ahora, este mandamiento donde dice cada vez que ustedes hagan esto, no está diciendo semanalmente o mensualmente.
Esto que se menciona aquí, donde dice, cada vez que hagan esto, ustedes proclaman la muerte del ladrón, pero esto se hace en el tiempo que fue establecido en el libro de Levítico 23. Nosotros de ninguna manera podemos venir y tomar una de las fiestas del Eterno y ponerlas y plasmarlas en el tiempo que nosotros deseamos, porque prácticamente nosotros mismos estaríamos haciendo nuestra propia voluntad. El Seder de Pesaj, como lo mencionamos el día que lo conmemoramos, se hace en memoria de aquel que murió por nuestros pecados. Claramente las Escrituras muestran que Yeshua, cuando se dio el Seder de Pesaj al principio del día 14, era justamente después del momento en que los corderos fueron sacrificados. Esto aparece en el libro de Lucas 22:7. Ya lo habíamos leído. Lo que yo estoy haciendo con este tema, o lo que estamos hablando ahorita, es mostrando cómo Yeshua cumplió con todo. El cordero era sacrificado antes de la puesta del sol en el día 13. En ese mismo momento Yeshua le estaba diciendo a los discípulos, vayan y preparen todo. ¿En qué momento se comía el cordero que había sido muerto? Cuando ya inició el día 14, cuando estaban sentados a la mesa. En ese momento Yeshua estaba haciendo los nuevos símbolos. ¿De qué? A ver, acuérdense de algo. Una de las cosas en el calendario bíblico es que el día empieza al atardecer. Cuando dice, ustedes celebrarán, dice, este rito el día 14, entre las 2 tardes, está diciendo prácticamente finalizando el 13, iniciando el 14. Porque acuérdense de algo, el día prácticamente solo tiene una tarde, entre las 2 tardes, finalizando e iniciando el próximo. Y esto es una de las cosas que normalmente causa confusión para nosotros que estamos acostumbrados a iniciar el día a las 12 de la noche. Y sí, tiende a confundir. En el momento, ¿en qué momento entonces estaban siendo sacrificados los corderos? El día 13. Digamos, a esta hora, un ejemplo, a esta hora estaba todo aquel servicio de sacrificio, porque no era solo un cordero. ¿Cuántos corderos eran? De todos aquellos que participaban y tenían el cordero, lo tenían que llevar al templo para que se lo sacrificaran y después llevarlo ahí a sus casas para comerlo. Prácticamente el día 13 era el día de preparación en el cual los sacerdotes o las personas que estaban encargadas del sacrificio de Pesaj estaban ocupadísimos. Pero todo esto tenía que estar listo antes de que se pusiera el sol. A la puesta del sol ellos ya tenían que estar sentados con todo listo. Cuando Yeshua le dice a los discípulos, vayan a preparar el ceder, él lo está diciendo en el día 13, finalizando el 13, para iniciar el día 14. Cuando ya inicia el día 14, en la tarde, a la puesta del sol, Yeshua está con sus discípulos tomando los símbolos del Pesaj. Todo esto se hacía un día antes. Una vez que ellos terminan, y esto sí hay un orden cronológico con esto, después de que ellos terminan del Seder de Pesaj, según el texto bíblico, a la medianoche, es tomado, dice, por los fariseos, donde en el Getsemaní, ellos comieron y salieron al monte. Este es bien interesante por causa de que recuerdan aquella parte donde en el Seder de Pesaj en Egipto dice que nadie salga de sus casas. ¿Hasta qué hora? Hasta la mañana. Porque ciertamente dice, el ángel de Yahweh, el ángel de la muerte, va a pasar por entre medio de ustedes, quitando la vida de todos los primogénitos. Esa fue una orden directa. Nadie de los que esté en Egipto en ese momento salga. Cuando nosotros venimos al tiempo de Yeshua, Yeshua salió del lugar donde estaba, pero no fue que salió a seguir una vida como que todo está normal. Él directamente salió al Getsemaní a orar, reflexionar sobre todo lo que se tenía que cumplir.
Esto lo menciono porque en algún momento, y he escuchado también en algunas otras congregaciones donde después de comer o hacer el ceder de Pesaj, dicen, no podemos salir porque el ángel de la muerte anda en la calle. No, esa fue una orden directa en Egipto porque realmente iba a suceder. En el tiempo de Yeshua salió con sus discípulos al Getsemaní, no a divertirse, sino dice a orar. Por eso es que se recomienda, una vez de que se toma el ceder de Pesaj, usted regresa a su casa en un estado reflexivo, de oración, de meditar todo lo que ha sucedido, todo lo que pasó y lo que sucederá. Ya. Leamos Juan, el libro de Juan 18:28. Juan 18:28. Juan 18:28. Miren, aquí me gustaría que pues prestaran bastante atención en esto, porque aquí, aún en estos textos, nos vamos a dar cuenta de ciertos indicios de cómo los judíos en aquel entonces celebraban el Pesaj. Es la misma forma como lo hacen hoy. Y no es que el libro de Lucas esté equivocado, sino de que él da la pauta a darnos cuenta desde hace cuánto tiempo ellos vienen celebrando este rito de una manera diferente. El libro de Juan 18:28 dice así: llevaron a Yeshua de casa de Caifás al puesto de mando del gobernador. Ya en ese momento era temprano en la mañana. Ellos no entraron en ese edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido comer el ceder de Pesaj. Aquí les voy a hacer una pregunta. Aquí, de acuerdo a este texto, dice que los fariseos y los saduceos no entraron en esta casa por no querer contaminarse para poder comer el ceder de Pesaj. Pero Yeshua ya lo había celebrado. ¿Quién está equivocado? ¿Yeshua o los fariseos? Bien, ¿por qué lo menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Porque hasta el día de hoy, esta referencia de Juan 18:28 me está diciendo que los fariseos y los saduceos hacían una celebración de ceder de Pesaj en el día 15. En el día 15, no en el día 14, a como Yeshua lo hizo originalmente. Pero también hay otro detalle a observar, y es que también había otro sacrificio después del ceder de Pesaj que se hacía en el día 15. Lo que ocurrió, lo que ocurre a través de la historia es de que los judíos juntaron las dos celebraciones en una sola para no tener que tener un ritual un día y otro ritual otro día. Se lo explico. Dice, la Pascua y panes sin levadura no son una sola fiesta, son dos celebraciones por separado. Son dos conmemoraciones de tiempo separado. En la Pascua, el día de ser observado es uno, y el primer día de panes sin levadura es otro. Le voy a explicar esto. Levítico 23. Levítico 23.
del 5 al 6, dice así: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Yahweh. En el día 15, miren que son dos tiempos diferentes. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah, panes sin levadura. Para el nombre de Yahweh, por 7 días ustedes comerán Matzah, panes sin levadura. En el primer día ustedes tendrán una santa convocación, que es Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo hoy, santa convocación. Miren ahora el libro de Números 28. El libro de Números, capítulo 28, 16. Dice lo siguiente: 16 y 17. En el primer día del mes, en el día 14 es Pesaj de Yahweh, pero en el día 15 del mes habrá una festividad. Matzah será comido por 7 días. Son dos celebraciones separadas, pero la noche, cuando empieza el primer día de panes sin levadura, era una fiesta, era una festividad, no era una conmemoración, pero también habían sacrificios. Gracias, hermano. Si nosotros podemos ver, dice, teníamos dos observaciones diferentes. Otro caso es que la celebración del Pesaj o la celebración de Pascua, ningún extranjero podía comer de ella, al igual que ninguno que no sea de pacto participa. En la fiesta de panes sin levadura es diferente. Los extranjeros son mandados a guardar las fiestas y días de reposo, así como el extranjero como el natural. Esto aparece en el libro de Éxodo 12:19. Vamos a leerlo. Leamos Éxodo 12:43 primero. Éxodo 12:43. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: esta es la regulación para el cordero de Pesaj. Ningún extranjero comerá de él. Ninguno que no perteneciera a las familias de Israel, dice, comerá de él. Es por esa la razón de que en el tiempo de Pesaj nosotros pues damos la recomendación de que ninguna persona que no sea de pacto esté entre nosotros. Pero la celebración de panes sin levadura, los extranjeros son obligados a alegrarse. Éxodo 12:19. Dice: durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comidas con hametz, matzah o levadura será cortado de la congregación de los hijos de Israel. No importa si es extranjero o es ciudadano de la tierra. Alguien podría decir: "Yey, pero no participé de Pesaj. ¿Por qué entonces voy a participar de panes sin levadura?" Aquí está la respuesta. Cualquier extranjero, dice, que habitare entre ustedes, si come pan con levadura o si come algo leudado, será cortado, dice, de la congregación de Israel. No coman nada con levadura donde quiera que ustedes vivan. Donde quiera que ustedes vivan. Alguien podría decir: hermano, pero esas fiestas son para celebrarse en Israel. Aquí me dice: donde quiera que ustedes vivan. Porque Yahweh básicamente estaba previendo de que Israel iba a salir a la dispersión. Y tienen que guardar este mandamiento en todos los lugares donde estén, donde vivan.
Éxodo 20:10. Dice: el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Un Shabbat. Levítico 16:29. Levítico 16:29. Esta será una ley perpetua para ti. En el mes séptimo, en el 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia, haciendo un recuento de lo que son todas las celebraciones apartadas. Esto es Levítico 16:29. Pero miren qué interesante que es esto. En la ceremonia de Pesaj, solo los que son de pacto, pero en el resto de las celebraciones, todos están llamados prácticamente a practicar las fiestas. Esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, en el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia, que es el ayuno. No harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano, ni el extranjero que reside entre ustedes. Éxodos, voy a leer Éxodo del 12, Éxodo capítulo 12, del 1 al 14. Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzraim, Egipto: este mes marcará para ustedes el principio de los meses, será primero de todos los meses del año para ustedes. Háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes, cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa. Pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca. Eso fue lo que hicimos en la ceremonia recién pasada. En proporción al número de personas, ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vayan a comer cada familia. Su cordero será sin manchas, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará en las 2 tardes. ¿Recuerdan lo que les decía? Usted tenía que cuidarlo. Usted tenía que seleccionar al cabrito, a la oveja. Durante 4 días usted tenía que cuidarlo, alimentarlo, etcétera, etcétera, para después llevarlo al sacrificio. Tomarán un poco de la sangre y la pondrán dentro de los 2 postes de la puerta y el dindel de la casa donde habrán de comerlo. De la misma forma como el cordero que era sacrificado derramaba la sangre en un librillo, y esa sangre después era tomada con un hisopo. Miren, ¿saben qué es hisopo? Bueno, no es del que... Es parecido, pero hecho con una hierba. ¿Sabe, hermano? ¿Ah? Es parecido. Lo que pasa es que uno cuando uno mira esto, tal vez uno pensará de que es algo así como decía la hermana, una brocha. Pero hay una hierba que se llama hisopo. El hisopo sí, pero les voy a explicar algo. El hisopo es una hierba. ¿Y saben cuál es la familia de esta hierba? El orégano. No, es familia. Miren, el orégano
que se conoce que es el hisopo acá, de hecho en Israel crece naturalmente. Pero, ¿cómo le puedo explicar? Es muy parecido. Ustedes han visto el medicinal, ustedes han visto el cilantro tico, que es así como una hierba bien larguita, es larga, no es igual a la que nosotros tenemos acá, es diferente. Como el tomillo. Entonces el orégano, que se conoce como hisopo en este texto, es algo parecido. Entonces lo que ellos hacían, ustedes tomarán hisopo, es esa hierba, las hacían en manojo, y es bien interesante esta parte, porque esa hierba, aún para untarla, tenía que ser delicadamente, porque el orégano, si usted lo medio maltrata, él se desbarata. Entonces la parte que es bien curiosa en esto es que la hierba que utilizaron para pintar los dinteles de las puertas era una hierba que era muy delicada, que al mismo tiempo tenía que mezclarse con la sangre del cordero. Cuando usted llegaba a la puerta, usted agarraba ese manojo de hisopo y lo untaba, pero con una delicadeza, para que no se le desbaratara y pudiera usted continuar. Pero en sí, la hierba más cercana a este tipo de hierba era el orégano que nosotros conocemos acá, pero pues una variedad diferente. Pero sí, en Israel crece naturalmente en el campo, es pequeño, pero cuando nosotros estábamos allá en la escuela, dice, miren, este es el hisopo, y uno lo agarra, pero si este es orégano, dice, pero ya le explican a uno pues de que realmente es una familia, pero allá crece natural. Dice, tomarán un poco de la sangre del cordero y lo pondrán en los dos postes de la puerta y el dindel de la casa donde habrán de comerlo. De hecho, esto es parte del simbolismo de la sangre de Yeshua siendo puesta sobre nosotros. Y de hecho, pues, no crean, no es un asunto opresivo. Aún el derramamiento de la sangre de Yeshua sobre nuestra vida es algo que nosotros mismos aceptamos de parte de Él. Después dice, leer hasta el 14. Se comerá la carne de esa misma noche. La comerán asada al fuego, con pan sin levadura y con hierba amarga, lo que nosotros hicimos. No dejarán nada de él hasta la mañana. Y si algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Y aquí yo les voy a hablar sobre otra tradición que el judaísmo tiene. El judaísmo tiene esta tradición. Ellos dicen de que el perro tiene dos bendiciones. El perro que usted mira así. Una de las bendiciones que el perro tiene es de que el excremento del perro es utilizado para ablandar el cuero del Sefer Torah. No sé de dónde sacaron eso. Pero la otra bendición que según el judaísmo tienen es que se le da de comer el restante de lo que queda del servicio del Corban Pesach a los perros. Pero yo encuentro aquí en la Torah que me dice que nada va a hacerse con él sino quemarse el fuego. Pero ¿de dónde sacan ellos la idea de que el perro tiene esas dos bendiciones? Bíblicamente, según el texto, dice que cuando los hijos de Israel iban saliendo, cuando los ejércitos de Israel iban saliendo, dice, de Egipto, ni los perros le ladraron. ¿Recuerdan eso? ¿Ah? ¿De qué, hermano? Pero si aquí dice que no se lo podían dar a comer. Dice, aquí dice, no dejarán nada de él hasta la mañana, y si algo queda, lo quemarán. No dice se lo pueden dar al perro. Pero en el judaísmo se dice de que los perros tienen una doble bendición. Es darle lo que sobra del Corban Pesach, y el excremento del perro lo utilizan para ablandar el cuero que van a utilizar en el Sefer Torah. Es una tradición que eso se viene practicando, y más creo que esto viene desde el tiempo de Babilonia, cuando ellos regresan de Babilonia.
Mire, el asunto es de que ellos, como dice Yeshua, ustedes han cambiado, dice, el mandamiento por tradiciones de hombre. Porque realmente yo le digo, en la Torah no aparece de que al perro se le puede dar el corban pesa. No se puede. En aquel entonces, si sobraba, se quemaba. Ningún hueso se quebraba. Era incinerado. Dice, al 14. Así es como lo comerán. Así es como lo comerán. Con su cintura ceñida, sus sandalias en los pies y su bastón en la mano. Lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Yahweh. No era un asunto de que usted lo disfrutaba, usted lo comía rápido. No era que, hermano, a ver, páseme la salsita ahí para que agarre gusto. No. Era algo que usted se sentaba muy solemnemente a comerlo lo más rápido que usted pudiera hasta saciarse. Si usted ya no podía comer el resto, usted se quemaba. Pero hay algo bien aquí. Con su cintura ceñida, listo, preparado, las sandalias puestas y con su bastón en la mano. ¿Saben por qué? Porque en la mañana ellos iban de salida. Ellos iban de salida. Porque esa noche, dice, yo también pasaré, dice, por la tierra de Mitzraim y derribaré a cada primogénito en la tierra de Mitzraim, tanto de hombre como de bestia, y les haré juicio a todas las deidades de Mitzraim. Yo, Yahweh, lo he dicho. Y la sangre sobre la casa donde ustedes estén será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, pasaré por alto, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mitzraim. Este día será para ustedes un día de recordatorio, lo celebrarán como una festividad para Yahweh a través de los siglos, lo celebrarán como una institución para todos los tiempos. Nosotros somos testigos del pasado, porque si hasta el día de hoy nosotros continuamos celebrando esto, es porque estamos testificando delante de los hombres de que esto verdaderamente ocurrió, que existió y que no es una fantasía como alguien lo dice. Hay varias cosas que, miren, de acuerdo a muchos documentales que usted puede ver en el National Geographic, porque ahora sacan muchos documentales sobre la vida del Mesías y sobre si realmente el Éxodo existió, lo cual en muchas de las cosas se convierten hasta cierto punto como una blasfemia. Pero nosotros, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos somos? 30 y pico, más otras familias que hay en otros lugares. Cada uno de nosotros es testigo de todo esto que ocurrió. Pero esto que nosotros tenemos por tradición estipulada en la Escritura es algo que se viene practicando de años y años y años y años. Muchas personas vienen y toman libros que son completamente fantasiosos y los ponen como que si fuera verdad, pero no hay ningún testigo de que las cosas sucedieron. Pero en el caso de la Torah, en el Sinaí, ¿cuántos habían? Miles de personas que fueron testigos de lo que ocurrió. No metamos a la suegra en esto, hermano. Como les decía, hay personas que hasta el día de hoy creen que la mitología griega es cierta. Hay personas que lo creen. Miren, esto es algo muy personal mío. Y yo creo y considero de que si todas estas personas escribieron sobre algo es porque ellos vieron algo. Acuérdense que estamos en un mundo físico, pero al mismo tiempo es un mundo espiritual. Un mundo donde hay manifestaciones tanto de personas comunes como de demonios. La misma Escritura menciona sobre, bueno, les voy a explicar. Hay un texto
que dice de que cuando Israel venía saliendo de Egipto, ellos eran como un unicornio. ¿Lo han leído? Que eran un unicornio. Israel es como un unicornio. ¿Nunca lo han leído? De hecho, no aparece en todas las versiones, aparece en las versiones más viejitas. Pero es bien interesante que cuando uno mira este texto, uno se da cuenta de que en el pasado existieron realmente caballos que tenían un cuerno. Existieron. Y este tipo de animales no era prácticamente algo así como que algo muy común, sino que era algo no tan común. Como decir, Israel no es común. Entonces, cuando uno mira en el texto este tipo de expresiones, existieron cosas. Aún en el libro de Isaías, solo se lo menciono algo rápido. Aún el libro de Isaías menciona a Lilith. ¿Han escuchado esto? Pero la mención que se hace sobre este personaje es una mención de un personaje demoníaco. ¿Sí? El judaísmo ya lo llevó por otro lado, etcétera, etcétera. Eso no voy a entrar ahí. Pero también hay varias cosas. Hay un personaje que aparece también en el libro de Isaías, que es mencionado como el Pam. Pam, el macho cabrío. ¿Se acuerdan aquel personaje de la mitología griega que tiene patas de cabra y cuerpo de hombre? En la escritura lo menciona también. ¿El centauro? No, es el otro, que es como una cabra. Bueno, el texto lo menciona. Ahora, todas estas cosas en aquel tiempo pudieron haber sido comunes. Pues como les digo, se practicaba la hechicería, se practicaban cosas demoníacas. Claro que existían. Pero esto no nos da la pauta para seguir, quiero saber más de esto. ¿Por qué querer saber sobre algo que es demoníaco? Simplemente saber que estuvieron ahí. Como les decía, mi opinión muy personal sobre esto es de que si la gente escribió sobre centauros, sobre diferentes tipos de criaturas, es porque ellos miraron algo, vieron algo. Es interesante notar que el panteón griego, o sea, todos sus dioses están representados por algo. Algo que ellos pintaron y hicieron estatuas para ellos. Y para hacer estatuas no se las pudieron haber imaginado, las tuvieron que haber visto. Sí. De hecho, en Grecia todavía se encuentra el Partenón, por ejemplo, que era un templo a un dios. Parte del estadio donde se practicaron las primeras olimpiadas. Y un resto de cosas que ellos vieron, sin meternos a ese tema a profundidad, pero las hazañas que hicieron esta gente que construyeron grandes pirámides y cosas, sí, sin tener la fuerza y la inteligencia para hacerlo, seguramente el mundo espiritual estuvo metido en eso, porque no hay otra forma. En Ezequiel particularmente me parece que en el 38 o el 40 que habla de una nave literal con muchas cámaras y uno se queda detrás de una rueda y estaba dentro de muchas ruedas y tenía mucho son. Y la cosa que se te viene a la cabeza, pero rapidito, es un platillo de la hora. Y eso está ahí en Ezequiel. Aún en el texto, como decía el hermano, hay muchas cosas que hacen referencia y se miraron muchas cosas, yo estoy seguro que sí. Y él lo vio. Claro. Ahora, desafortunadamente, como les decía, en el judaísmo se han malinterpretado, se han manipulado muchas cosas para hacerlas a su manera. Dice, permítame un segundo. Hoy prácticamente nosotros, al día de hoy, y esto es, mire, quiero explicar esto realmente porque hasta cierto punto es complicado. En el tiempo de que Yahshua celebra panes sin levadura, celebra Pesaj, todo el tiempo
era correcto, porque ellos no se guiaban por el tiempo romano. Las fiestas caían exactas. Por ejemplo, para el tiempo de la muerte de Yeshua, Él resucitó en un primer día de semana. Mucha gente dice dentro del mesianismo que Él resucitó en un día sábado. No resucitó en día sábado, resucitó en un primer día de semana. Si los cristianos dicen, ve, es que resucitó un domingo, tienen toda la razón, porque así realmente ocurrió. Pero no era un asunto de cambiar el día de la fiesta o el día de reposo, era un asunto de cumplimiento de una fiesta. La fiesta de primeros frutos. La fiesta de primeros frutos se celebraba en un primer día de semana, después del Shabbat. Eso es lo que ocurría. Ahora, en este tiempo, nosotros cuando celebramos Pesach, domingo 29, hoy estamos en panes sin levadura, pero básicamente Yeshua fue puesto en la tumba el día de ayer, antes de la puesta del sol. Si nosotros lleváramos un conteo consecutivo de los días según el calendario romano, saldríamos con una resurrección el día martes, día miércoles, lo cual es absurdo de acuerdo al texto. Lo que sucede aquí, o la incongruencia que hay, yo sé que muchos no me entienden, allá miro a mi mamá rascándose la cabeza, pero es por lo mismo, por causa de que nosotros tratamos de utilizar el calendario romano para calzar las fiestas, pero el calendario de Yahweh es correcto, ¿entienden? Es correcto. Nosotros, dice, hoy estamos celebrando la fiesta solemne de los panes sin levadura, el cual es el día 15 de Aviv, porción del día, donde se conmemora una fiesta a Yahweh, algo muy festivo, no es de tristeza. Pascua no es una fiesta, es un día solemne, no es un día festivo. En el día 14, digamos que fue la noche del día de ayer, Israel estaba despojando a los egipcios de sus posesiones. Esto aparece en el libro de Éxodo 12:36. Ellos estaban empacando y moviendo todas sus cosas. Ellos estaban moviéndose desde Gosén hacia Ramsés. Todo esto implica un gran esfuerzo de trabajo. Por eso les decía, el día de ayer era un día de preparación, no era un día de Shabbat, pero ya al llegar la noche es un día de reposo para descansar de todo el trabajo que se hizo por recolectar los bienes. Leamos el libro de Números 33:3. Dice: salieron entonces los israelíes de Ramsés en el primer día del mes, el día 15. ¿Cuál es ese día? Panes sin levadura. Fue el día después de la ofrenda de Pesach que los israelitas salieron desafiantemente a plena vista de todos los egipcios. Los egipcios, entre tanto, estaban sepultando a los que entre ellos habían sido derribados por Yahweh, todo primogénito, cuando Yahweh ejecutó juicio sobre sus deidades. Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que queda a la orilla del desierto. Ahora, voy a regresar un poco sobre la cronología desde el día 14. Y lleven cuenta de esto. La noche del 14, Yeshua estaba celebrando Pesach. Esto aparece en Lucas 22, del 11 al 15. Lucas 22 del 11 al 15.
lleven esta cronología. Lucas 22 del 11 al 15 dice así: díganle al dueño de la casa, el rabí te dice, ¿dónde está la habitación en la que pueda comer Pesaj con mis discípulos? Y él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto para que preparen allí. Así que fueron allá, como les había dicho, y prepararon el ceder del Pesaj. Cuando llegó la hora, la puesta del sol, se sentó a la mesa con él y los enviados, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj antes de padecer. La noche del 14. Después de esto, fue al monte de los olivos. Esto fue tarde en la noche del 14 de Aviv. Es donde se cumple o donde se hace la traición de Yeshua. Juan 18. Juan 18. Del 1 al 7 dice: después de decir estas cosas, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuánto he deseado comer este ceder de Pesaj con ustedes? Yeshua salió con los discípulos para el otro lado del arroyo del Kidrón, donde había un huerto. Allí entró con sus discípulos, también Yahudá, el que lo entregaba. Conocía aquel lugar porque Yeshua solía reunirse allí con sus discípulos. Entonces Yahudá tomó una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y los fariseos. Fue allí con antorchas, lámparas y armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le habían de suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Yeshua el Nazareno. Yeshua les dijo: yo soy. Estaba también entre ellos Judá, el que lo entregaba. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron de espaldas al suelo. Voy a detener ahí. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ocurría en la iglesia cristiana cuando le ponían las manos a usted? ¿Para dónde caía? De espalda, hacia atrás. Miren, en este texto se menciona, dice que los soldados romanos que eran contrarios a Yeshua, cuando él les dijo y se les presentó: yo soy, dice, ellos cayeron de espalda hacia atrás. Un simbolismo de rechazo. Cuando ustedes miran dentro de las iglesias cristianas, personas cayendo de espalda, es un simbolismo de rechazo hacia aquel que creó todo. Desafortunadamente no todos entienden esto y sin saberlo lo practican y lo reciben. En el libro de Salmos también lo dice: e heriré a todos tus caballos y todos ellos, dice, caerán de espaldas, en forma o una muestra de que rechazan el poder de Yahweh. Dice, él les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Yeshua el Nazareno. En este momento es donde se dio la traición. ¿A qué hora fue esto? Dice, tarde en la noche del 14, después de haber comido Pesaj. Una vez de que él fue llevado por los soldados, dice la escritura que él fue presentado ante Anás. ¿En qué momento? Siempre en la noche después de haber comido Pesaj. Esto aparece en el libro de Juan, el mismo libro, capítulo 18, el mismo capítulo, versículo 13. Luego dice: miren todos los acontecimientos que están ocurriendo en una misma noche. En una misma noche. Y luego lo llevaron primero ante Hanán, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Esto sucedió en la misma noche después del 14, en el momento que Yahweh le dijo a los israelitas en el desierto: no salgan hasta la mañana. Mientras Israel en Egipto estaba guardando silencio en sus casas, en el tiempo de Yeshua estaba siendo llevado de un lugar hacia otro. Una vez que fue presentado ante Anás, de acuerdo a Juan 18:13, en la noche del mismo 14, fue llevado ante Caifás. Juan 18:24. Todo esto está ocurriendo en un lapso de tiempo de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día 14. Juan 18:24 dice: entonces Hanán lo envió atado donde Caifás, el sumo sacerdote. Aún no ha amanecido.
Entonces aquí hemos trabajado apenas la porción de la noche del día 14. Ahora vamos a la porción del día del 14, que digamos fue ayer, antes de que se pusiera el sol. En la mañana del día 14, Yeshua fue llevado a casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio, desde la mañana temprano hasta el mediodía. ¿Me van entendiendo? Van siguiéndome, ¿verdad? Es que mira, dice que el 14 Yeshua celebra Pesaj. Fue el monte de los olivos tarde del 14 de noviembre. Juan 18 del 1 al 20. Juan 18 al 13 presentado ante Anás. Y Juan 18, 24 presentado ante Caifás. Eso sucedió. Después, eso que estamos hablando, que la hermana acaba de leer, eso sucedió después de que ellos comieron el ceder de Pesaj. Después. Sucedió después de la tarde del 14 y toda la noche. En toda la noche. Y siempre estamos en el 14. Estamos en el 14 aún. Pero llegamos a la mañana y estamos en la porción del día del 14. Porque acuérdense que el día empieza a las 6 de la tarde, con noche. Entonces, desde las 6 de la, digamos, desde las 8 de la noche del día 14, que pudo haber durado la ceremonia, salió al monte, del monte fue llevado ante Anás, de Anás fue llevado ante Caifás, pero todo esto está sucediendo en la noche, en la noche. En la mañana del día 14, Yeshua fue llevado a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio, desde la mañana temprano hasta el mediodía. Anduvo, como dicen, llegó hasta donde Poncio Pilatos en la mañana del 14. Esto es Juan 18:13. Cuando lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, perdón, permítame un segundo. Denme un segundo, solo quiero buscar esto. Poncio Pilato. Permítanme. Perdón, es 18:29, hermanos. Cuando él llegó donde Poncio Pilato, 18:29. Dice, por eso Pilato salió fuera donde ellos y le preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Entonces, de la casa de Caifás al pretorio, del pretorio lo llevaron ante Poncio Pilatos, de Pilato lo envían a Herodes. Todo esto está sucediendo, como les digo, en la porción del día 14. Cuando llega donde Herodes, esto lo encontramos en el libro de Juan 19:14. Juan 19:14. Dice, era el día de preparación de Pesaj, y como la hora sexta, entonces les dijo a los Yahudín, ahí tienen a su rey. 19:14 del libro de Juan. Este señor era Pilatos. Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Yeshua afuera, lo sentó en el tribunal y en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de Pesaj y como a la cierta hora, entonces les dijo a los Yahudín, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera al madero con él. Pilato dijo, voy a enviar a este hombre a los principales sacerdotes
no tenemos más rey que el César. Herodes, dice, lo devolvió a Pilatos. Juan 19, del 1 al 6. Entonces Pilato tomó a Yeshua y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto de púrpura y venía hacia él y le decían: vive el rey de los Yahudí. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo afuera para que sepan que yo no hallo ningún delito en él. Entonces Yeshua salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: ahí tienen al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: al madero con él, al madero con él. Pilato les dijo: llévenlo ustedes al madero, porque yo no hallo ningún delito en él. Fue, dice, insultado y azotado. Entonces lo acabamos de leer en Juan 19. Todo esto está sucediendo entre las 6 de la mañana y el mediodía del día 14. De la 6ª hora hasta la 9ª hora. ¿Cuál es la 9ª hora? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde y se fue puesto en el madero. Todo este relato lo encontramos en el libro de Juan, siempre capítulo 19. Pero ellos gritaron: fuera al madero con él. Pilato les dijo: voy a enviar al madero a su rey. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Y entonces los entregó a ellos para que lo ejecutaran en el madero. Así que se llevaron a Yeshua. Salió él cargando un madero hacia el lugar que se llama la Calavera, que en hebreo Golgotá. Allí lo clavaron en un madero y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua estaba en medio. Pilato escribió y puso sobre él un letrero en el cual estaba escrito: Yeshua Natrin Melech Yahudim. Esto sucedió, Yeshua fue puesto en el madero a las 3 de la tarde de la porción del día del 14. Juan 19, 42. Dice: así pues, por causa del día de preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, le pusieron allí a Yeshua. Miren esto. Si uno va siguiendo la cronología del texto, a las 3 de la tarde dice que él fue puesto en el madero. Él estuvo colgado en el madero por un cierto periodo de tiempo, podríamos decir 1 hora, 2 horas. Él, de acuerdo al texto, murió antes de la puesta del sol de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque prácticamente, de acuerdo al texto, dice que los cuerpos no podían estar colgados durante una fiesta a la puesta del sol. Lo que ocurre en esta parte es la siguiente: antes de la puesta del sol, Yeshua es bajado del madero y es puesto en la tumba. La cierran antes de que se ponga el sol en el día 14. En el día 15 ya todo tenía que estar listo y preparado. ¿Para qué? Para la fiesta de panes sin levadura. Por eso es que los sacerdotes buscaron la manera como bajarlo antes, e incluso Pilato dio lugar para que bajaran a Yeshua antes de que se pusiera el sol. Hay varias versiones donde dicen: ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Yeshua.
Ahora dice, y el primero de los sábados, Miriam de Magdala vino de mañana. El libro de Juan 21, dice, el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Kefas y al otro discípulo preferido de Yeshua y les dijo, han sacado al maestro del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Así que salieron Kefas y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Kefas, que llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó vio los lienzos que habían quedado ahí, sin embargo no entró. Entonces llegó Simón Kefas siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado. El sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, pues aún no entendían la escritura que tenía que resucitar de entre los muertos. Como les decía, sí, Yeshua resucitó en un primer día de semana y esto es por causa de que había una fiesta que se llama primeros frutos. Primeros frutos, de acuerdo al texto, se celebra el primer día de semana, no se puede celebrar otro día. ¿En qué momento Yeshua resucitó? No podemos decir exactamente que fue a las 6 de la mañana del primer día de semana. Lo que el texto sí nos indica es de que antes de que apareciera el sol, Yeshua ya no estaba ahí, en el primer día de semana. No podía haber resucitado el día sábado. La gente, las personas que tienen la fe mesiánica, dicen, no, resucitó en Shabbat porque en Shabbat se cumple todo. No, Él estuvo en la tumba en el día sábado. Hay ciertas cosas que las personas también no entienden, es en cuanto a los 3 días y los 3 noches. No sé si... Allá mira que el hermano Ernesto se estaba gozando. Miren, ¿alguien tiene alguna idea sobre esto de los 3 días y los 3 noches? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo fueron los 3 días y los 3 noches? Miren. Miren, para nosotros, como les decía anteriormente, cuando nosotros venimos y tratamos de llevar el conteo de la muerte de Yeshua por medio del calendario romano, completamente nosotros vamos a salir con una cuenta errada. Pero hay un conteo que se dio exacto y ese fue el día de la muerte de Yeshua. De hecho, esta semana se repite. Hay una semana perfecta, digámoslo de esta forma, que se repite cada 3-4 años. Que la fecha de la muerte de Yeshua cae exactamente con la fecha de la semana correcta. Pero esto no se repite siempre. Porque como les decía, si nosotros venimos y celebramos Pesaj el domingo, y si Él fue puesto en la tumba el día de ayer, antes de la puesta del sol, saldríamos con una resurrección en el día miércoles, día jueves, lo cual es completamente incongruente. Pero cuando uno regresa al año de que Yeshua fue puesto en la tumba, nos vamos a dar cuenta que la semana la celebración en la semana romana fue diferente. En el calendario bíblico siempre se presentó correctamente.
bíblico. Pero en el caso de nosotros, por causa de que tratamos de intercalar los dos calendarios, es que salimos con un conteo disvariado. Pero denme un segundo, nada más. Hay dos cosas, o van entendiendo bien todo el asunto, o es que no quieren hacer comentarios. Comentaba yo con el hermano de que a leer el libro de Hebreos, realmente Juan se viene relatando paulatinamente con todo lo que es los acontecimientos de Yeshua. Se habla del día de preparación después del tercer día, háblala. Y entonces venimos nosotros y lo relacionamos y decimos, no le pasa, es miércoles, comienzan ellos. Lo relacionamos con este calendario romano, pero no es así, lo digo yo, ¿verdad? Porque hay un calendario que seguir aquí. Sí. Miren, Porque si Israel tiene dos calendarios. préstame el pizarroncito de semana. Miren, voy a tratar de ponerlo aquí. Lo que pasa es que mi suegra se me llevó la pizarra. No dijo martes, no dijo miércoles ni jueves. Dijo primero, dijo el segundo día, tercer día, cuarto día. Entonces, no menciona el tercer día. Como un tiempo de trabajo Eso eran 2 metas del mundo. Bueno, sería más fácil si tuviéramos el pizarrón grande, pero bueno, dice mi suegra ahí tal vez un día trae de regreso. No tengo. Miren, esto es algo, como les digo, yo sé que es complicado por causa de que nosotros intercalamos los dos calendarios. Y si uno hace esto, nosotros salimos muchas veces con un conteo en cuanto a los días en el calendario romano disparejo. En el calendario bíblico es correcto. Bien. Ahora, para el año 30, que es el tiempo de la muerte de Yeshua, el día de Pesaj, de la celebración de Pesaj, cayó el día miércoles. Entonces, el día miércoles, a la puesta de sol, 30. Miren, ahí sería entrar en otro asunto, hermano. Es que, miren, vamos a entrar en ese detalle y se lo prometo, si ustedes quieren, el próximo Shabbat, no hay ningún problema. Y normalmente uno dice, bueno, Yeshua tuvo que haber nacido en el año 0, 33 años, pero no ocurrió así. Pero bien. Ah.
Gracias, hermano. No, hay sus cosas. Históricamente hay sus cosas. Pero bien. Año 30. Celebración de Pesaj. Voy a tratar de... ahí. La celebración de Pesaj se dio un día miércoles a la puesta de sol. Digamos que ellos están comiendo el ceder del Pesaj el día miércoles. Terminaron el ceder de Pesaj el día miércoles. Entrados en la noche, ellos van al Getsemaní, lo toman, lo arrestan, lo llevan ante Anás, Pilato, etcétera, etcétera. A la mañana, prácticamente a él se lo están entregando, lo están llevando, como decíamos, ante... Caifás. Ya. A las 3 de la tarde, digamos acá en el día jueves, acuérdense que el día empezó el día miércoles, en la porción del día está todavía en el día jueves. A las 3 de la tarde él puesto en el madero. Él estuvo ahí en el madero aproximadamente 1 a 2 horas, pero de acuerdo al texto dice de que antes de que se pusiera el sol solicitaron bajarlo. ¿Por qué? Por causa de que aquí tenemos el día 14, el día de preparación, y aquí a la puesta del sol del jueves iniciaba el día 15, que era día viernes. ¿Qué ocurre acá? A Yeshua lo bajan del madero, lo llevan a la tumba, lo ponen. Ellos prácticamente antes de iniciar el Shabbat hacen el baño ritual para entrar a la celebración de Pesaj. Pero en esta semana, la parte interesante fue de que cayeron 2 Shabbat seguidos. El viernes, Shabbat de pan sin levadura, y luego el Shabbat semanal. Estos 2 días, ellos no podían salir de sus casas, ni siquiera ir a visitar una tumba. Pero el texto lo que dice prácticamente es de que muy temprano, dice, antes de salir el sol, en el primer día de semana, Miriam llegó a la tumba y ya estaba abierta. Pero tenemos un solo detalle. Y es el conteo de los días. ¿Por causa de qué? Uno dice, bueno, si Yeshua fue puesto en el madero, digamos a las 5:30, entonces uno empieza a contar los días. Espérate, 1, 2, 3, pero me hace falta una noche. ¿Entiendes? Porque dice, son 3 días y 3 noches. Entonces, si nosotros contamos en este cuadro, no nos sale la cuenta. Porque uno espera de que él haya pasado 3 días y 3 noches. El asunto es entender en sí el hebraísmo que hay dentro de lo que es un día y una noche. Por ejemplo, este es el mayor problema, como les digo. Uno de las confusiones es esta. Trabajé todo el día y vengo cansado. La pregunta será, ¿realmente trabajó el día o trabajó horas en el día? Horas en el día. Pasé despierto toda la noche. La pregunta será, ¿pasó realmente despierto toda la noche o parte de la noche? Ya. Entonces, cuando uno mira esto, dice, bueno, a vos me pagaron un día de trabajo, pero realmente no lo trabajaste todo, trabajaste porción, pero vos lo contás como un día. Cuando Yeshua entonces dice, porque estaré en la tumba 3 días y 3 noches, no está diciendo 12 horas día, 12 horas noche, 12 horas día, 12 horas noche. ¿Qué ocurre? Yeshua es puesto en la tumba, digamos tipo 5 de la tarde, 5:30. Aún es día. Él ya está puesto en la tumba, en la porción de día. Eso no, el jueves. Eso se cuenta como día, como un día. Aquí. Pero luego cae las 6 de la tarde y ya cae la noche. Ya lleva un día
una noche. Ya. Un día, una noche. Luego tenés la otra porción de día, la otra porción de noche. Tenés la otra porción de día y después que cae el sol, el día sábado, él entra en la tercera noche, después del Shabbat. La resurrección de Yeshua se da después de la puesta del sol del Shabbat. Cuando Miriam llega el primer día de la semana a la tumba, él ya no está ahí. Lo único que sí no se puede decir en qué porción de la noche él abrió la tumba o la tumba fue abierta. Si al momento que cayó el sol, en la madrugada, no se sabe. Lo que sí es de que se cumplieron los 3 días y 3 noches, no necesariamente 12 horas de noche, 12 horas día. Normalmente uno lo cuenta así porque esa es la lógica que uno tiene. Pero cuando uno mira esto, 1 hora trabajé un día. ¿Se acuerdan aquella parábola? También esta parábola. Entonces la resurrección se da Después del Shabbat, habiendo terminado el Shabbat, que él ya entraría en la tercera noche. Hay una parábola que dice de que el dueño de una gran propiedad, dice, salió a buscar obreros para trabajar en la viña. ¿Se acuerdan? Y dice de que él llevó a uno bien temprano a trabajar a la viña. Luego salió otra vez a buscar a otros obreros. Y él dijo, vengan conmigo, les voy a llevar a trabajar y les pagaré tanto. Se los llevó a trabajar y luego volvió a salir una tercera vez, ya prácticamente casi al finalizar el día. Cuando llega el día dice, bueno, páguenle de los últimos a los primeros. Y ellos miraron, dice que le pagaron a los primeros lo mismo que les prometió a ellos. Y ellos pensaron de que les iban a pagar más a ellos, porque supuestamente habían trabajado más. La forma como Yahweh cuenta el día prácticamente no es la misma forma, el mismo concepto de nosotros. A aquellos que trabajaron menos, dice, menos horas día, se les pagó como que si tal hubieran trabajado un día completo. Y al que trabajaron un día completa, se les pagó como se les había dicho que le iba a pagar. Le dice, pero nos estás haciendo injusticia, dice, porque nosotros trabajamos más que esos que acaban de venir. Te sientes mal porque yo soy, dice, bueno y justo, o es porque tienes envidia, dice, de que yo soy dadivoso. Cuando uno mira este tipo de parábolas, son prácticamente indicios de la forma como Yahweh tiene el conteo de los días en cuanto a lo que es la resurrección. Entonces, tiende a ser un poco complicado cuando uno trata de aplicarlo desde la perspectiva que uno tenía en el cristianismo. Por eso es que en el catolicismo salen con una resurrección de corrido, viernes, sábado, domingo, sí, 3 días, pero tampoco sale así la cuenta. Si uno lo toma de esta forma y empieza a contar 12 horas día, 12 horas noche, 12 horas día, 12 horas noche, tampoco te sale el conteo y te sale una resurrección hasta el día lunes. Pero cuando uno toma el primer día, desde el momento que es puesto en la tumba, antes de que se ponga el sol, prácticamente ya va contando el primer día. Luego pasa la porción de noche, ya es una noche. Entra en la otra porción día, son 2 días. Luego entra en la porción noche, ya son 2 noches. Entra en la porción día del Shabbat, son 3 días. Termina el Shabbat, entra en la porción noche, son 3 días y 3 noches. Resucita en esa porción después de la puesta del sol en el Shabbat. Ahora, Miriam tuvo que esperarse hasta el domingo para poder ir. Pero también hay otra historia que dice que inmediatamente terminó el Shabbat, ellos fueron al mercado a comprar cosas para poder ir a ver y a unirlo a él. ¿A qué hora que terminó el Shabbat? Porque aquí tenemos 2 Shabbat juntos. Tenemos el Shabbat en viernes y tenemos el Shabbat en sábado. Entonces, cuando dice que Miriam dice va al mercado a comprar especies, ella va al finalizar el día del Shabbat semanal, en sábado. Ahora, esto era algo que... No, porque tenemos 2 Shabbat. Tiene el Shabbat viernes, que es pan sin levadura.
Ujú. Marcos. Cuando pasó el Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shlomit compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. ¿Cuál Shabbat? Si tenemos que cayeron 2 Shabbat juntos. Yo digo que es el segundo, porque El segundo Shabbat. en el primero, el que compró la iglesia fue Nicodemo. y Acuérdese de algo. Cuando a él lo bajan del madero, a él no lo preparan completamente. Él simplemente lo ponen y lo meten en la tumba por causa de que ya se iba a poner el sol. Por razón de que a él no lo prepararon como normalmente lo preparan, tienen la idea de ir después del Shabbat. El asunto es de que caen 2 Shabbat en esa semana, o sea, tener un Shabbatón que es panes sin levadura y tener un Shabbat semanal juntos. El mercado no lo iban a abrir después del Shabbatón porque caía ya en el otro Shabbat semanal. En el Shabbat semanal. Pero aquí hay otro detalle. Este texto no lo tengo en la mente ahorita, pero sí. Aún Yeshua hace no recuerdo si es Yeshua o está en el Antiguo Testamento, donde dice de que él estaba molesto por causa de que la gente después del Shabbat se iba corriendo a abrir los negocios para aprovechar el comercio. Esto muestra de que la gente estaba más pendiente a que ahora termine el Shabbat para ir a vender que terminar el día normal. Esto es algo que miren, sí, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Sí. Miren, les voy a explicar algo. Es verdad. Nosotros hoy terminamos el Shabbat, sí, pero usted no puede ir pensando en ir a trabajar o en hacer algo, porque es como que usted estuviera demostrando que a qué hora termina esto para irme a ganar esos realitos. Usted termina el Shabbat, llega a su casa y llega con una mente de Shabbat, reposado, y al día siguiente usted inicia sus labores. Pero lo que uno puede ver en esto es que la gente terminando el Shabbat se iba al mercado a abrir todo para que la gente llegara a comprar. Por eso es que Miriam tiene la oportunidad de poder ir y comprar después del Shabbat. Pero como ya es noche y no puede ir hasta el sepulcro, espera hasta el amanecer. Y ella cuando llega ya encuentra la tumba abierta. Ahora, tal vez esta próxima vez que nos miremos y mi suegra nos traiga el pizarrón, les doy la explicación de por qué el año 30 y no año 33. Es que había 2 formas de contar los años en este tiempo. Una era el calendario que normalmente yo no leo, pero otra se contaba a partir de que se estuviera ocupando el lugar del reinado. En este caso, el año tal, de hoy tal. Entonces, así es que se tiene referencia de que hubieron 3 héroes gobernando. Y que uno de ellos, el menos, fue el que quiso matarlo de chiquito. Por la preferencia de los familiares. Amén. Sí. La Iglesia Católica celebra la resurrección el sábado a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Es un evento que se conoce como la cantada de gloria, para amanecer el domingo que es el primer día de la semana. ¿Es verdad? No, miren, por alguna razón, el catolicismo tiene algunas cosas correctas. Correcta, como eso, por ejemplo. Sí, porque realmente es real. Él resucitó en un primer día de semana. Así fue. Pero el que él haya resucitado en un primer día de semana no significa que él cambió el día de adoración. Él simplemente estaba cumpliendo con una fiesta, la cual era primeros frutos. Para él ser, dice, el primero en todo. Ahora, la fiesta de primeros frutos era algo bien especial. ¿Qué tan especial era esto? De que el sacerdote tenía que mecer una gavilla, representando la aceptación de los sacrificios que Yahweh había hecho.
Por eso es que cuando Miriam llega el primer día de semana a encontrarse con Yeshua, él dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre, no me he presentado a mi Padre. Pero bien, es algo que está en orden cronológico. Sé que de pronto pues uno necesita estudiarlo más. No es algo que uno lo va a pasar de la primera vez, pero sí, les recomiendo que lean La Gran Caída. Ahí está parte de la explicación de los días. Les recomiendo que En la gran caída no era que había un dato que va equivocado. no, ya se actualizó. Está actualizado. No. Pero sí les recomiendo que lean La Gran Caída, que lean el calendario bíblico. ¿Quiénes tienen el calendario? Yo creo que todos tienen el calendario bíblico. No, el calendario bíblico es un libro. Es un libro. No lo tienen. El negro que yo le di. Sí lo tiene, hermano. Es un libro negro, hermano. Un libro negro. Pasta negra, sí. Lean, les recomiendo que lean Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese libro. No, el hermano Grady lo tiene en español. Se lo di desarmado en un folder amarillo. Mire, eso está raro, que manejen información diferente. Sí. Tienen que sentarse y ponerse al día con esa información ahí. No, es que estaba pensando en lo que hablaba del tema del sábado, de por qué las congregaciones cristianas y ¿Qué decía? ¿Apagando? decía pues de que era el sábado porque el Señor había resucitado el sábado, pero realmente no lo hacen por eso. Recuerde que ese cambio realmente se dio en el año 324 o 25 cuando Sí. fue el concilio de Nicea, y no fue necesariamente por el tema de la resurrección, sino que fue porque en ese tiempo se celebraba al sol invencible, el nacimiento del sol invencible de Tamuz. Entonces era fundamental cambiar esa celebración de ese nombre para poner otro nombre. Y por eso es que Constantino, que estaba presidiendo ese concilio, de hecho él llevó ya la agenda y se le impuso a esos obispos de ese tiempo, porque esos obispos venían practicando el chaval. Y ahí es donde se rompen muchas de las costumbres, incluso la celebración de la fiesta. Nace la Semana Santa, nace el nacimiento de Yeshua en diciembre, nace el cambio del sábado al domingo, y se hace un decreto que pasa para todas las comunidades. Los creyentes o los nexaritas, que se llama ahora, que se negaron a aceptar esas cosas para mantenerse fieles, son los que al final se tuvieron que esconder en todos lados. Pero no es por el tema del nacimiento, de la resurrección del domingo, porque los discípulos y el mismo San Pablo siempre hizo el asunto del sábado. Siempre hizo énfasis. Sí, lo que pasa es que una buena mayoría de personas, cuando usted le pregunta sobre esto del sábado, no, pero el Mesías lo cambió porque resucitó en domingo, le dicen. No, históricamente sabemos cuándo fue que esto cambió y por qué se cambió, pero aún las personas no tienen idea de por qué se cambió. Simplemente no, es que el Mesías resucitó en domingo, por eso nosotros celebramos en domingo, porque ese es el día del Señor. Y de hecho, cuando la Escritura menciona el día del Señor o el día del Adón,
no está hablando del día domingo, está hablando del día en el que va a traer juicio. Es otro asunto. Y es Pero- tan increíble, hermano, que aún en las traducciones de la Biblia más que no están muy apegadas al texto, abajo aparece siempre una nota que dice aquí equivale a sábado. Ujú. Cuando habla del día de reposo arriba, aquí equivale a sábado, pero la gente sigue pensando que es el domingo. Yo le estaba explicando a un primo mío, que es alguien que tenemos que ir a visitar pronto, y le decía, ve en el pie y dice, aquí equivale a sábado. ¿Por qué dice que equivale a sábado esta celebración? Porque es un Shabbat que comenzó el viernes en la noche y terminó el sábado por la noche. Ese es el día de reposo. Hasta ese momento él, 30 años después de ser cristiano, descubrió que realmente a eso se refería ese punto. Sí. O como la YH, se ve que aparece entre paréntesis en algunos salmos. Ujú. Ya. Sí. Mire, no, yo sé que no es tan sencillo entender todo este asunto. Es complicado. Es complicado, sí, es complicado. Vamos a leer. Sí. Yo digo que sí, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No sé, hermano, si hay algún